Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, nuevamente en esta mañana sean bienvenidos a este programa de estudio. Estamos contentos de poder compartir con ustedes nuevamente de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema titulado Aplicar la palabra de Dios. Comencemos entonces el estudio con una oración. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta mañana, alabado sea tu nombre, oh Dios, porque tú nos permites conocerte a través de tu palabra. Señor, queremos aplicar tu palabra en nuestras vidas para que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Pedimos, Señor, todo esto en nombre de Jesús. Amén. En esta mañana comenzaremos estudiando acerca de lo que el Señor nos deja escrito, cómo podemos aplicar su palabra, cuál es el resultado de que la palabra de Dios sea realmente aplicada en nuestras vidas. Y vamos a ir al mensaje que nos da el apóstol Juan en la primera carta que escribió a la iglesia, en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante. Notemos cómo Juan introduce su carta enseñando la doctrina de lo que significa aplicar la palabra de Dios en la vida de las personas. Dice allí: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Vemos en esta carta cómo el apóstol Juan recuerda que el Evangelio, el conocimiento de Cristo, lo que Él fue testigo visible, lo que Él escuchó de Jesucristo, todo eso es lo que Él escribió, lo que Él estaba por escribir. ¿Y para qué estaba Él escribiendo? ¿Para qué el Señor dijo este hermoso Evangelio? Justamente para que podamos conocer lo que es realmente vivir, experimentar ese gozo, esa comunión que tuvieron los discípulos con Cristo y que podemos tener con el Señor también nosotros. Esa comunidad de iglesia, de hermandad, de amor, esa relación entre hermanos y sobre todo poder manifestar esa experiencia de conocer el gozo verdadero, poder realmente completar o complementar nuestras vidas con gozo. Este concepto, este propósito, esta aplicación debe ser la palabra en nosotros. Es decir, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escuchamos, cuando realmente nos vamos a ella con el deseo de que el Señor haga en nosotros el querer como el hacer, entenderemos que lo que el Señor nos dejó escrito es para nuestro bien. Comprenderemos de que todas las enseñanzas, todas las promesas, todas las exigencias de la palabra de Dios son en beneficio nuestro. No es para impedirnos tener gozo y alegría y paz. Al contrario, es para proporcionarnos todo lo que la palabra puede hacer que el mundo y el pecado nos destruye. Por esta razón, el apóstol Juan nos está animando, nos está recordando que ellos presenciaron al Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos de que Cristo vino a la tierra, vino en carne y Él estableció ese vínculo con nosotros, esa comunión con nosotros y nos prometió estar juntamente con nosotros y en nosotros. Pero continuemos leyendo. Veamos cómo el apóstol Juan nos enseña, nos muestra cómo la palabra de Dios debe aplicarse en nuestras vidas y el resultado de esa comunión con Cristo, de recibir su palabra en nosotros. Dice allí: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos aquí cómo el apóstol Juan nos dice, nos afirma de que al entrar en la comunión con Cristo, al estudiar su palabra, al entrar en una comunión verdadera con Él, no podremos andar en tinieblas. Vamos a permanecer unidos a Cristo, vamos a permanecer en luz, vamos a actuar, a vivir como Él vivió. La mayor evidencia de que estamos realmente aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas va a ser justamente la comunión con Cristo y el permanecer
el estar alejados de las tinieblas. Por eso Él nos invita, nos llama a permanecer en Cristo, porque su sangre, su sacrificio, su muerte, todo esto nos purifica, nos limpia del pecado. Tenemos, obviamente, por nuestra naturaleza caída, por nuestra inclinación natural, tenemos esa inclinación al pecado, a caer en el error, a desconectarnos de Dios. Pero Dios nos invita por su palabra a que esa unión con el mundo sea cortada, interrumpida y podamos unirnos a Cristo. Al entrar en esa comunión con Cristo, alcanzaremos victoria, alcanzaremos una vida experimental donde Cristo vive en nosotros y está en nosotros. Por esta razón, entendamos, Dios desea de todo corazón que entremos en esa comunión con Él. Y por esto la palabra de Dios debe aplicarse en nuestras vidas. Continúa diciendo el apóstol Juan lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos aquí como el apóstol Juan nos recuerda y nos afirma de que no podemos jamás pensar de que no hemos pecado, de que no tenemos ya esa necesidad de Cristo. Al contrario, tenemos que ir a Cristo continuamente, confesar nuestros pecados a Él, y Él es fiel y justo para perdonarnos y además limpiarnos de nuestro pecado. Esto quiere decir de que Él puede limpiar nuestras vidas de este deseo al mal y poner, como hablábamos, esa enemistad con el mundo, poner su corazón, su espíritu en nosotros para poder estar en esa comunión, en esa unión a Cristo, donde nos deleitaremos en hacer su obra, nos deleitaremos en hacer su voluntad. Por esta razón, recordemos cuán importante es recordar que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, deseando que nosotros podamos ir a Él y pidámosle a Él que nos ayude, que nos dé la victoria sobre el pecado, sobre la tentación que está en nuestras vidas. Por eso el siguiente capítulo, versículo 1, nos dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es así como vemos claramente lo que significa realmente tener la palabra de Dios en la vida de uno, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, andar como Cristo, conocer la comunión con Él, poder guardar su palabra, poder hacer sus mandamientos. Esta experiencia, esta unión con Cristo permite que la palabra de Dios sea una aplicación real en nuestras vidas. El poder tener esa experiencia de amarnos unos a otros, de guardar sus mandamientos, de estar en esa comunión con el Señor, es una promesa que se cumple conforme al propósito de su palabra si nosotros nos allegamos a Cristo, si nos llegamos al Señor con esa necesidad, con ese pensamiento de humildad, de mansedumbre y de súplica al Señor diariamente, pidiendo que Dios nos transforme, nos haga semejantes a Cristo, dándonos cuenta de nuestra propia necesidad, de que estamos realmente en un mundo donde el pecado, donde nuestra propia inclinación puede separarnos de Cristo y que necesitamos de Él. Por esta razón, el cristiano verdadero, el que cree en Cristo, el que cree en su palabra, el que aplica su palabra en sus vidas, no va a ser una persona jactanciosa, no va jamás a pensar de que es mejor que otro, porque su dependencia es en Cristo. Su necesidad, la única manera de poder alcanzar victoria es en Cristo. Y la gloria, la honra, no es de sí mismo, sino de Dios. Hay realmente una evidencia poderosa de alguien que está junto a Cristo. Esa persona jamás tiene un sentimiento de egoísmo, de alabanza propia, sino que al contrario, su humildad, su mansedumbre va a ser una característica de que Él es realmente un hijo de Dios. Y así es como el apóstol Juan nos invita, nos llama, nos atrae por su palabra a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, a escucharla, a recordar de que en ella hay poder de crear, en ella hay poder de regenerar, en ella hay el poder para vencer, porque Cristo nos habla, nos comunica por medio de su palabra.
Finalmente vayamos al libro de Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante y notemos cómo el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta, nos conforta con la promesa de la palabra de Dios, lo que Cristo hará en nosotros. Dice allí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí como vemos esa experiencia de poder ser renovados en el hombre interior por medio de la palabra de Dios. Cristo nos invita, nos promete que podremos realmente entender la dimensión del amor de Dios, la altura, la profundidad, la anchura, toda dimensión de la palabra de Dios, del amor de Dios, podremos entenderlo, vivirlo conforme a su propósito. Y por eso Cristo nos invita a recordar que todo poder, toda capacidad nos es prometida, nos es dada a quienes permanecen en Cristo. Y por eso Dios quiere que experimentemos ese amor, esa experiencia verdadera unidas a Él. Que Dios en esta mañana te permita que su palabra haga en ti lo que Él ha prometido hacer, que puedas llegar a tener una plenitud en tu vida de conocer a Cristo, vivir por Él y es mostrar el amor de Dios a otros. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.